Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema nacional muy importante: el Plan de Desarrollo de Colombia. Por los próximos años, un plan estratégico de desarrollo fue aprobado por el Congreso de la República con el propósito de potencializar las capacidades de nuestra nación y avanzar no solo en el crecimiento, sino en el desarrollo del país. Un plan nacional de desarrollo incluye muchas áreas estratégicas que vamos a estar analizando de manera general y también específica con un invitado de lujo. Es importante considerar en términos generales que un plan nacional de desarrollo debe involucrar a las regiones, al territorio y a la gente, no solo en la fase de la formulación del diseño, sino principalmente en su implementación, a propósito de que en pocos días se reinicia el periodo de sesiones legislativas ordinarias del Congreso. Vamos a revisar cuáles son los grandes retos, cuáles son los desafíos, pero cuáles son los avances programáticos, estratégicos y operativos del plan de desarrollo. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el doctor Cristóbal Padilla Tejeda. Cristóbal Padilla es administrador de empresas, especialista y magíster en ciencia política. Es investigador, analista político nacional e internacional, un líder social muy importante, ha sido profesor universitario. Entre otros temas, en la actualidad es el representante del presidente de la República en la junta directiva de la empresa Monómeros. Doctor Cristóbal Padilla, bienvenido al Termómetro por CTV Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, por esta invitación que me haces para compartir reflexiones sobre temas palpitantes del país, como es el tema del plan de desarrollo, que no es más que la ruta o la carta de navegación de este gobierno. Muchas gracias, doctor Cristóbal Padilla, por estar con nosotros. Emplea usted una metáfora que ya no es tan alegórica. Cuando hablamos de ruta y de carta de navegación, no estamos significando exclusivamente que hablamos de una nave o de un barco. Hoy, cuando se habla de ruta y de carta de navegación, estamos hablando de fines, de recorridos, de caminos, de alternativas y, por supuesto, de propósitos. Para entrar en materia y aprovechar esta hora, que no se pierda, porque van a haber más que análisis, algunos anuncios importantes en el desarrollo de esta entrevista especial. Doctor Cristóbal Padilla, desde lo nacional, ¿cuál es el mayor avance o el elemento significativo de este plan de desarrollo en Colombia? Bueno, antes también permíteme, además de la gratitud de esta invitación, reconocer en este medio que toque temas fundamentales como estos, que muy poco se ven en los medios, entre otras cosas, los medios locales. Siempre estamos conectados con las noticias sensacionalistas, pero temas como estos que competen a las sociedades y al desarrollo de las sociedades son vitales. Muchas gracias además por eso, por tocar estos temas. Bueno. Muchas gracias a usted, doctor Cristóbal, por esas palabras, y sin duda el periodismo serio le ofrece al televidente las posibilidades de interpretación, y Dios nos ayude y nuestra audiencia
nos exija cada día más a ser imparciales y objetivos, y sobre todo para analizar un tema como este plan de desarrollo que intenta ubicar a Colombia como una potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Padilla. Ok, bueno, ante la pregunta que me haces, lo primero que quiero decir es que este plan de desarrollo recoge las banderas del estallido social. Colombia, hay que decirlo, en estos últimos tiempos ha tenido una transformación cultural. Incluso este país se identificaba como que no era un país de marchas y de grandes movilizaciones. Y a partir por allá en los años del 2019 se comienza a dar como un acumulado de esas expresiones de una democracia que podríamos llamar la democracia en las calles, que demandaba, por un lado, democracia, más profundización de la democracia, más democracia, ¿ya?, que demandaba justicia social y, por supuesto, demandaba transformación. Entonces, el plan de desarrollo del cambio por la vida no es más que la interpretación y recoger esas banderas que se expresaron en el estallido social del 28 de abril, que inició el 28 de abril del 2021. Una señal de que había una sociedad, por un lado, que estaba solicitando, por un lado, un elemento sustancial que se llama inclusión, pero que estaba solicitando transformaciones y que hoy se recoge en el plan. ¿En qué sentido? Primer elemento de este plan, que incluso toca la dimensión internacional. El plan es clarito cuando plantea que Colombia debe ser potencia mundial de la vida, y plantea 3 ejes clave ahí. El primero es el elemento de una lucha mundial por la vida. El segundo elemento que plantea este plan es una apuesta por la humanización. Y el tercer aspecto que plantea este plan es el elemento de la naturaleza. Entonces, por eso, esa instauración de sentido, que también es una apuesta cultural de cambio por la vida. ¿Qué significa? Ir dejando atrás todos los fenómenos que han llevado a este país a un escenario de muerte. Y un escenario de muerte expresado en elementos de injusticia social como la exclusión, toda la degradación y, podríamos decir, el dolor de la gran mayoría de la población de este país frente a temas que atentan contra la dignidad de los seres humanos. El tema de que, voy a poner ejemplos concretos, una ciudad donde haya niños o personas que se acuesten sin comer, eso realmente es un atentado contra la dignidad y contra el ser humano y contra un proceso de humanización que deben garantizar los estados, que deben garantizar los gobiernos que tienen la responsabilidad de administrar los estados y que debe garantizar una sociedad. Entonces, primer elemento es una apuesta por la vida después de vivir un escenario de dolor, tristeza, degradación que nos han conducido a escenarios de muerte. Agréguele a eso todo el fenómeno que hemos sufrido de violencia a partir del conflicto armado. Eso expresa también los limitantes o las imperfecciones que tiene una democracia como la nuestra, donde los conflictos no se resuelven, digamos, desde una manera civilizada, sino que nos han llevado a resolverlo de manera violenta. Tenemos ese gran desafío todavía y sobre eso viene trabajando o apuesta el Plan de Desarrollo Nacional. Un Plan Nacional de Desarrollo que en su título tiene una voz desafiante. La palabra potencia en un país que tiene tantas dificultades
implica un desafío. ¿Cómo transformar una sociedad que tiene a su población en un 40% de pobreza monetaria? En algunos departamentos, como en La Guajira y el Chocó, la pobreza supera el 66%, 67% de condición de pobreza. Sumergido en la inequidad, en la exclusión, en la desidia y en el abandono, tomando como ejes descriptores de esa apatía de los poderes supuestamente amparados en corrupción. En los estados más pobres, la salida rápida de los gobiernos es atacar a la población de ser entidades permeadas por la corrupción. Pero cuando uno evalúa la corrupción en todos los niveles, se da cuenta que la corrupción permea todos los departamentos y somos una de las sociedades más desiguales del mundo. Este no es un problema de este gobierno, es un lastre que llevamos hace más de 2 siglos cuando nacimos como república. Lo que llama la atención de entrada es ese título de potencia. ¿Cómo superar un contexto sociopolítico tan complejo para llevar a una nación con tantas dificultades a erigirla como una potencia, y no cualquier potencia, una potencia de la vida? En esta descripción, el primer eje está sustentado en el agua. Ojo al dato. Una de las naciones con mayor riqueza hídrica del planeta tiene problemas de acceso al agua potable. No solamente en las regiones apartadas en nuestra extensa geografía. Algunos de ustedes abrieron alguna vez la llave y les salió el agua turbia, amarilla, por no decir otros colores, también con olores no gratos para el sentido del olfato. Doctor Cristóbal Padilla Tejeda, ¿por qué la potencia para la vida desde el agua es el agua ontológica y filosóficamente, bajo esta perspectiva, el motor del desarrollo dentro de la cosmovisión de este plan? Bueno, a mí me gustaría anotar 2 cosas frente al tema de la potencia mundial de la vida. Romper el viejo paradigma de entrada de que nosotros somos países subdesarrollados. Eso fue como una barrera, yo diría que ideológica, que por allá en los años 49 se introdujo por quienes auspiciaban los modelos de desarrollo, y países como los nuestros vivían a la cola de las iniciativas y las decisiones de desarrollo que se tomaban en ese momento los que se consideraron los países del primer mundo o países desarrollados. Fíjense que un elemento contundente, decir no solamente que seremos potencia, sino líder mundial. Colombia como líder mundial para potenciar la vida, para potenciar la humanización y para potenciar el tema de defensa de la naturaleza. Entonces, primer elemento, romper con ese paradigma de que nosotros somos países subdesarrollados. Eso explica la presencia de nuestro presidente y toda una iniciativa de liderazgo que ha tenido en los espacios en los que ha sido invitado para presentar la apuesta que tiene ese plan de desarrollo. Incluso explica también un nivel de relacionamiento, o sea, cambia, podríamos decir, ese paradigma también de relacionamiento con el resto de países del mundo, tanto es así que ya ha habido apuestas, no solamente en relacionamiento con los Estados Unidos, sino con países de América Latina, caso Brasil, por ejemplo, en los últimos encuentros, y ahorita con Europa para pensarse un nivel de relacionamiento frente a partir del tema del cambio climático, ¿ya? Y la defensa de las Amazonías, a cambio de deuda externa. Esa es una apuesta que cambia el paradigma. Entonces, primer elemento,
líder mundial, ya no pensarnos como que Colombia está a la cola. Y el segundo elemento que tú lo tocas aquí es lo que significa el ordenamiento alrededor del agua. Si uno se pone, por ejemplo, a revisar lo que hoy existe en nuestro país, primer elemento, nosotros somos una riqueza hídrica y con una profunda biodiversidad. No conozco sociedades, sobre todo las que nos han enseñado a desarrollarse, que no se hayan desarrollado a partir de la riqueza que ofrece el agua. Y si nosotros tenemos esa riqueza hídrica y esa biodiversidad, por supuesto que somos potencia de vida. Entonces, es el aprovechamiento, ¿ya? Porque lo que sí es cierto es que se ha dado en nuestro país, lamentablemente, un desorden normativo frente a lo que tiene que ver a planes de ordenamiento, que normalmente están de espalda al agua. Podríamos poner un ejemplo aquí en Barranquilla, que podemos decir que hoy, bueno, un primer elemento que se puede valorar es que, pongamos el ejemplo del malecón. Se puede decir, bueno, Barranquilla se puso de frente al agua y eso hay que valorarlo, ¿ya? Que ese proyecto tiene un profundo fundamento turístico, ¿ya? Y digamos, eso hay que valorarlo. Pero si entramos mucho más a fondo, tendríamos que mirar cómo impedimos o cómo logramos que aunque se tenga una visión turística, esa visión turística puede después tener repercusiones o atentar con la mayor riqueza que yo digo que tiene Barranquilla, que es el río Magdalena. En nuestro caso, podrían decir otras ciudades lo mismo, la riqueza, por todos los aspectos, por alimentación, por transporte, por turismo, pero además por toda la biodiversidad que existe ahí. Hoy tengo una preocupación, lo voy a decir enseguida, es que el riesgo de una apuesta solamente turística de esa obra importante como es el malecón pueda generar un nivel de turificación residencial que termine encementando toda la biodiversidad y sobre todo los humedales que existen, que son los respiraderos, por decirlo así, del río Magdalena. Eso es de cuidado y Barranquilla debería reflexionar. De hecho, el plan establece claramente una apuesta de protección y de ordenamiento que permita preservar esa zona, que son realmente unos parques naturales, y reemplazarlos por una apuesta de parques que son más artificiales, así se puedan ver bonitos, puede atentar con la riqueza que nosotros tenemos ahí, que es el río Magdalena. Importantísimo el enfoque que se le da desde este plan a el desarrollo del territorio desde el agua. No es solo el acceso al agua potable, es, de acuerdo con lo que señala el plan propiamente, avanzar hacia un modelo de justicia ambiental. Esa noción de justicia ambiental, descriptivamente y en el lenguaje del plan, habla de un modelo que permita construir un cambio real desde la construcción de un pacto social, un nuevo pacto social para el país. Y los ejes temáticos que involucran esa justicia ambiental tienen dos nociones sobre las cuales hay que hablar obligadamente. La primera noción es la seguridad humana. ¿Qué se entiende por seguridad humana y cómo plantea este plan de desarrollo la idea de justicia social, doctor Cristóbal Padilla? Bueno, uno podría precisar, y lo plantea el plan. Primer punto de partida que tiene en cuenta el plan, el territorio. Por eso el plan habla de
convergencias regionales. O sea, es reconocer, digamos, los territorios y, bueno, todo lo que incluye en cada uno de los territorios. Y el segundo elemento sobre el cual se centra el plan es sobre las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Que el centro del desarrollo son los seres humanos. Es lo que plantea este plan. Centro de desarrollo y se puede ejemplarizar en las fases iniciales del diseño del plan. Por ejemplo, la apertura de los diálogos regionales vinculantes es un ejemplo claro de que las personas o los seres humanos son el centro de este desarrollo porque ayudan, se reconoce que ayudan a construirlo. Entonces, los diálogos regionales vinculantes, entre otras cosas, presentaron, en datos que tengo, presentaron casi 100.000 propuestas y líneas estratégicas a partir de esos planes, de esos diálogos. En el país se hicieron aproximadamente un poquito más de 50 diálogos regionales. Entonces, primer elemento, si las personas son el centro, o los seres humanos son el centro de desarrollo, el primer, digamos, elemento que hay que considerar es que esas personas se reconocen para construir ese plan. Y en segundo lugar, el desarrollo de ese plan, por supuesto, apuesta a que esos seres humanos que hoy en este país existe una población excluida, sean el centro de atención a partir de la inclusión en todas las apuestas que tienen que ver con la justicia social, pero al mismo tiempo las apuestas que tienen que ver con la justicia ambiental que tú planteas. Entonces, resumiendo ¿qué significa? Que hoy el plan pone como eje central del desarrollo, en primer lugar, a los seres humanos y en segundo lugar, a los territorios, entendiendo también toda la diversidad que existe en nuestro país. Esa diversidad que reconoce el Plan Nacional de Desarrollo concentra una noción de cambio desde la perspectiva de la mujer y hace una afirmación categórica. Dice, el cambio es con la mujer. ¿Qué significa que el cambio sea con la mujer desde el punto de vista de un plan de desarrollo? Hablamos de inclusión, de igualdad, de equidad. ¿Por qué resaltar que el cambio es específicamente con la mujer, doctor Cristóbal Padilla? Bueno, la realidad es que ha vivido la mujer en este país, bueno, y en América Latina y en el mundo, pero en particular, ha sido doblemente excluida. Y yo creo que este plan apuesta a cerrar las tijeras de esa exclusión que se ha dado a la mujer, permitiendo, en primer lugar, recoger también la visión de la mujer en la apuesta del desarrollo, pero al mismo tiempo recoger la visión de la mujer en la apuesta política. ¿Y cómo se puede lograr eso? Construyendo equidad. Equidad. Yo creo que más allá de todas las críticas, autocríticas que se hacen por los modelos patriarcales, yo creo que la esencia del desarrollo tiene que recoger los escenarios de equidad en distintos aspectos, en la participación decisoria, política, en la participación decisoria misma del desarrollo. Entonces yo creo que aquí expresa fundamentalmente una apuesta que va a un proyecto de democracia
como le llaman, democracia paritaria, ¿sí? Pero al mismo tiempo a una apuesta de que la mujer es sujeto del desarrollo a partir de los escenarios de inclusión que plantea este plan. Esos escenarios de inclusión desde la mujer, debemos decir desde aquí que tienen un propósito sustentado en nuestra carta política. La inclusión de la mujer debe ser mucho más que una aspiración social, una realidad. Nuestras mujeres tienen el potencial, la sensibilidad, la capacidad y la actitud requerida para gestionar las transformaciones sociales que tiene Colombia. No solamente porque estuvieron excluidas a lo largo de la historia de la humanidad. Doctor Cristóbal, nosotros en este programa siempre hemos dicho que las mujeres con las cuales nos ha tocado coexistir son las más afortunadas de la historia de la humanidad. Sus abuelas y sus bisabuelas no tenían la capacidad que hoy tienen ni el reconocimiento que hoy tienen nuestras féminas, pero todavía hay amplios niveles de exclusión, de inequidad y de desigualdad en el acceso al trabajo, en la remuneración, en el reconocimiento, en la vinculación con procesos transformadores y con el aparato productivo específicamente. Vamos a hablar ahora de un tema que nos preocupa especialmente a los barranquilleros: el Plan de Desarrollo Nacional en las regiones. ¿Cómo esas líneas centrales y generales tendrían una afectación positiva en la región Caribe? Bueno, voy a situar algunos aspectos, incorporo, de carácter local que tocan lo regional. Es lo que llaman pues los planes plurianuales, donde se sitúa el Departamento del Atlántico. Por ejemplo, bueno, hay tareas que están pendientes que tienen que ver con todo el tema de movilidad y transporte, como la modernización del aeropuerto de Barranquilla. Está incluido dentro del plan de desarrollo. Para ser, digamos, preciso, se plantean obras referentes a la navegabilidad del plan de desarrollo. O sea, si hay unos aspectos que tocan y apuestan al desarrollo regional, quiero poner el ejemplo del Departamento del Atlántico, de cómo obras que están más centradas en el tema de infraestructuras y vías van a impactar los desarrollos de uno de los elementos que plantea el plan de desarrollo, que es la convergencia regional. Entonces, por ejemplo, obras de recuperación de la navegabilidad del río, ¿ya? Por supuesto, impactan y transforman la convergencia regional. Por ejemplo, los programas de restauración, los mencionaba ahorita, y conservación de los ecosistemas y los humedales, tanto del departamento como toda la zona que mencioné ahorita de la Ciénaga de Mallorquín. El plan de desarrollo le apuesta a eso. Ahí hay que mirar si los planes que hoy tiene el distrito realmente complementan o se articulan a esta apuesta del plan de desarrollo. Voy poniendo otro ejemplo. Por ejemplo, la restauración de muchos sistemas degradados del canal del dique. Y así podríamos referenciar, por ejemplo, los reasentamientos en el tema de vivienda invernal. Están contemplados en proyectos específicos dentro del plan de desarrollo. El tema que tiene que ver a propósito de uno de los ejes, que yo diría que son de los ejes para mí fundamentales del plan de desarrollo, que tiene que ver con el derecho humano a la alimentación. El gobierno nacional, dentro del plan de desarrollo, plantea la adquisición de tierras en toda la región Caribe. Y de hecho,
se habla de un poquito más de 1.500.000 hectáreas para comprar y que se dispongan para todo el tema del desarrollo agroindustrial en el Caribe colombiano. Entonces, para señalarte como esos aspectos que de una u otra forma van a generar potencia de vida en el Caribe colombiano. Potencia de vida en el Caribe colombiano. Sin duda, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un enfoque basado en el desarrollo del territorio. Hoy este concepto está siendo muy empleado no solo en la opinión pública y en los analistas políticos, sino también lo escucha ya uno en la gente. Producto de ese número de debates, cuando se refieren al plano local, hablan, vamos a trabajar en el territorio. Una palabra muy importante desde el punto de vista antropológico. Óigase bien, esto no tiene que ver con ideologías. Todo enfoque de investigación antropológicamente, la antropología es la ciencia que estudia al hombre. Y a propósito aquí, para hacer una crítica, en el Departamento del Atlántico, por ejemplo, no existe un programa de antropología. A nuestros amigos universitarios, no hay un programa de antropología en ninguna universidad en el Atlántico. Los que denominan loquitos, porque generalmente tienen aquí en nuestra sociedad una estigmatización a quienes desarrollan su actividad profesional hacia el humanismo y los caracterizan como si fueran hippies o como si fueran personas desadaptadas al statu quo vigente porque tienen una sensibilidad propia hacia el hombre. La antropología es la ciencia que estudia al hombre desde el punto de vista individual, pero en sus relaciones con el contexto, con la cultura, con la civilización, con la historia. Es una ciencia humana muy importante y no deja de sorprender que en el Atlántico eso no se estudia. Parece que no interesara ni el hombre ni la mujer. Se ha avanzado a nivel de posgrado en estudios de género, pero se requiere todavía mucha formación y talento humano calificado para entender esa visión del territorio. Los antropólogos son los que hablan mucho del territorio y no solo cuando estudian a las tribus y a los grupos humanos. El territorio es la base para el crecimiento y la superación individual y colectiva. Este plan tiene el uso de ese término como algo innovador. Hablemos de esta perspectiva y de dos cosas que no puedo evitar dejar de preguntarle. Los últimos planes de desarrollo en Colombia han tenido una gramática, una semiótica y un lenguaje innovador. Lo dejo a título de imagen para que recuerden cómo cambiaron los términos y las palabras cada 4 años, porque aquí se confunde el lenguaje y la política de Estado cada vez que cambia el gobierno. ¿Cómo cree usted, doctor Cristóbal, que este enfoque territorial, desde el agua, desde la justicia ambiental, desde un concepto, ojo con esto, la estabilidad macroeconómica, no se va a quedar solo en el papel? ¿Cuál es el reto para que este plan de desarrollo no solo se aterrice a las regiones y al territorio, sino que beneficie a la ciudadanía? ¿Podremos tener luces de que no se quedará solo en un requisito para gobernar? Bueno, parto de lo último que comentaba de la apuesta por el desarrollo agroindustrial en la región. Si hay una de las regiones con riquezas como tierra, entre otras cosas, siempre se identifica el Caribe como la región que tiene las mejores tierras. O sea, en el país el 60% de las mejores tierras que existen para todo este desarrollo agrícola se encuentra en el Caribe colombiano. Me parece que el plan ha apostado, digamos, con mucho acierto en esa pretensión de ser potencia mundial de la vida, a desatar todas las posibilidades de riqueza a partir de la producción agrícola, usando, digamos, 3 aspectos
El primero es, como nos lo enseñaron los gringos, Roosevelt, en un momento determinado desde la concepción keynesiana, dijo que para que un país se desarrolle necesita tres cosas: un lugar, un plante, hablemos de financiación, y un conocimiento. Entonces, las potencialidades del Caribe hoy tienen en la tierra un elemento clave para ese desarrollo. O sea, ahí está el lugar. Por supuesto, tenemos que sortear las grandes dificultades en esa línea gruesa que está planteando de productividad agropecuaria este plan de desarrollo, todos los conflictos que en materia de tierra de ese lugar se encuentran. Por eso ha sido claro el gobierno nacional de adquirir la tierra, incluso plantear la compra de la tierra. Se han establecido espacios de negociación con actores en la región, como es el caso de Fedegan, por ejemplo, que incluso yo estuve hace poco en una entrega de tierra que se dio en el municipio de San Marcos. Fue una tierra adquirida ya a esta organización y que va a ser entregada o fue entregada a organizaciones campesinas. Entonces, primer elemento, tierra. Segundo aspecto, indudablemente, que es todo el tema de financiación. Es una tarea de rebustecer el Banco Agrario, que jugará como instrumento clave para la financiación de toda esa productividad. Y un tercer aspecto es el conocimiento. De hecho, el plan de desarrollo plantea en su línea de producción ya una acción también que tenga que ver con el elemento de desarrollo tecnológico para generar unas producciones que incluso nos lleven a escalas del mismo desarrollo de la agricultura, que hoy está, hay que decirlo así, en un nivel 2. Hay otros países que han logrado escalar a nivel 3 y 4, y por qué no decir países que ya están en un nivel 5 de desarrollo de la agricultura. Entonces también hace falta toda la incorporación tecnológica, el conocimiento tecnológico para potenciar realmente el desarrollo agroindustrial. Pasamos de una fase hoy todavía elemental de producción a niveles de desarrollo tecnológico. Entonces sería un lugar, un plante, una financiación y un conocimiento. Y ahí jugarán el papel, digamos, las mismas universidades y toda la ciencia y las experiencias que se tienen, incluso de empresariales. Yo vi, voy a poner ese ejemplo nuevamente, el desarrollo que tenía esta finca en San Marcos, de unos empresarios asociados a Fedegan, y el nivel de desarrollo tecnológico garantizaba niveles de producción exitosos, y en esa apuesta va el plan de desarrollo. Sube la temperatura en el termómetro. Este plan de desarrollo tiene temas que plantean una gran cantidad de redefiniciones. Redefiniciones no desde el espectro estrictamente teórico. Ha trascendido la conceptualización esencial que tiene este plan para darle, y lo voy a leer a la letra. Miren lo que dice: garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar. Frente a la intensa ola de calor que está padeciendo la humanidad, superando registros históricos, a usted le llegó en estos días una factura con un volantico engrapado. A los que están en Barranquilla les estoy hablando, donde ponían una comparación entre el uso del aire acondicionado y para decirlo en criollo y en barranquillero, un abanico. Y entonces el reconocimiento era que si se usaba el abanico, se gastaba menos que si utilizaba el aire. La pregunta es, ¿cuánta población nuestra tiene acceso a usar específicamente aire?
pero este artículo 108 lo voy a leer a la letra. Miren lo que dice, 108 del Plan Nacional de Desarrollo. Reasignación de subsidios de energía eléctrica para cubrir el nivel de consumo indispensable. El Ministerio de Minas y Energía, que ha estado muy expuesto comunicacionalmente durante este último año, establecerá los criterios para la reasignación de subsidios de energía eléctrica definidos en las leyes 142 y 143 de 1994. Pero dice, esta reasignación estará sujeta al uso de tecnologías digitales. Y dice el parágrafo, el subsidio del estrato 3 se mantiene hasta el 30 de junio de 2027. Nuestra ministra ha dicho que las tarifas van a subir y la mayoría de los críticos del gobierno actual, doctor Cristóbal Padilla, dicen, se nos prometió que iban a bajar las facturas y lo que estamos viendo es que se están incrementando. Este plan de desarrollo tiene una visión muy importante. Tiene un desarrollo con una sensibilidad y una calidad humana excepcional. La pregunta es, ¿qué incidencia va a tener esta disposición en el subsidio y sobre todo en la prestación y la calidad de los servicios de energía en Barranquilla? Bueno, el tema energético es un tema bastante complejo. Caliente además, por eso sube la temperatura. Bueno, bastante complejo. Yo creo que el gobierno viene, en primer lugar, plantea un eje fuerte que es la transición energética. ¿Qué significa eso? Buscar otras alternativas para la producción de energía, ¿ya? Y dentro de eso propuso la creación de comunidades energéticas. Están establecidas en el plan de desarrollo y que apuestan estas comunidades energéticas a formas de organización, podríamos decir, autónoma e independiente, que en una relación gobierno, Estado y comunidad pudieran permitir salidas y alternativas al tema de la energía eléctrica en este caso, ¿ya? Quiero decir enseguida que incluso ya aquí en Barranquilla ya hay apuestas organizativas en ese sentido para buscar caminos distintos y aliviarse en cierto sentido las presiones que ejercen muchas empresas que en su posición dominante asfixian también los bolsillos de los barranquilleros. Entonces, ese es un camino que está establecido en el plan de desarrollo para el cual las comunidades pueden organizarse para plantear distintas alternativas. Incluso ahora en La Guajira que se estuvo, ya se plantean con participación de la comunidad, en este caso los indígenas, toda la apuesta y el diseño de buscar este tipo de energías alternativas. En segundo lugar, bueno, ese tema del relacionamiento con los que han sido históricamente, llamémoslos gestores o generadores de energía, es un tema bastante complejo. De hecho, ha habido apuestas, digamos, de regulación, pero hay que decir que los gobiernos anteriores, y esto no se vuelve justificación, pero los gobiernos anteriores han dejado ya establecido contratos con estos generadores de energía. Que hay algo bastante curioso. En momentos de sequía se aumentan las tarifas, pero en momentos donde no hay sequía no se bajan. Entonces, ahí tiene hay que decirlo así, un debate
importante este gobierno para buscar unos mecanismos, digamos, de acuerdo que puedan aliviar el tema de las tarifas. Hasta ahora existen presiones, hay que decirlo, para que estas tarifas se aumenten en este momento. Y por otro lado, acuérdense ustedes que el gobierno planteó adoptar, digamos así, o asumir la responsabilidad de la CRE para buscar mecanismos de regulación, pero que el Consejo de Estado tumbó ese decreto que permitía que fuera el gobierno quien asumiera esa regulación. Y en este momento, pues, podríamos decir, el plan de desarrollo se debate en un camino que permita una accesibilidad y unas bajas tarifas hacia una población frente a una apuesta que tiene el sector que hoy genera energía y quien distribuye frente al mantener el aumento de estas tarifas. La ministra ha anunciado esa posibilidad de aumento justamente por toda esta tensión que existe, hay que decirlo, entre quienes han venido manejando históricamente el negocio energético en el país. Básicamente, yo creo que estamos en un debate en este momento permanente, pero también en una apuesta que evite que se puedan producir apagones también, como se anunció, pues es una hipótesis hasta el momento, pero hay que buscarle una alternativa y yo creo que hasta ahora la ministra ha presentado la idea de que puede darse aumento, a pesar, entre otras cosas, que se generó un decreto que planteaba la regulación y impedir el aumento de estas tarifas. Dicho de otra manera, nos encontramos en unas circunstancias especiales que van a llevar inevitablemente, como lo ha planteado la ministra, el aumento de las tarifas. Pero el plan de desarrollo plantea, como tú lo mencionabas ahorita, las posibilidades de regular y de poder impedir que estas tarifas se sigan aumentando, sobre todo en momentos en que ya el país sale de circunstancias especiales como ha sucedido y que sin embargo nunca bajan las tarifas, y ahí va a intervenir el gobierno nacional. Muy importante esta reflexión, doctor Cristóbal Padilla, específicamente porque no solo en los climas cálidos, la generación de energía en Colombia requiere una revisión total. No solo el modelo, el uso, la obtención de ese recurso energético, sino cómo se da la distribución y la prestación del servicio. Hay municipios en los departamentos del Caribe donde perfectamente la sensación térmica supera los 42 y 43 grados centígrados y el permanente corte del fluido eléctrico no se ha acabado, aunque cambien los nombres. Los cambios no pueden ser solo nominales, los cambios deben ser estructurales. Y esto es una crítica no solo para el sector energético y eléctrico en nuestro país, en todas las áreas de nuestra vida. Los cambios tienen que traducirse en beneficios significativos si son cambios positivos, y el tema de las energías limpias, las energías renovables, es un tema bastante polémico, muy complejo, pero que requiere detalle, cuidado y soporte técnico y científico si lo que queremos es potenciar la vida en nuestro contexto. A propósito de la potenciación de la vida, doctor Cristóbal Padilla, hablemos de paz total. La paz que ha estado tan presente en la conciencia y la aspiración colectiva más allá de este nuevo siglo, principalmente en el siglo XX,
tiene un enfoque esencial en este plan de desarrollo. ¿Qué podemos destacar de esta noción de paz total que para algunos está siendo muy cuestionada, sobre todo el término totalidad? Como recordemos aquella pregunta que puso a opinar a los colombianos sobre la paz estable y duradera. ¿Avanzamos entonces ahora a un estadio de paz total? Bueno, si hay una de las cosas que hay que identificar como objetivo del plan de desarrollo, es que el plan de desarrollo apuesta a sentar las bases de transición hacia una paz total. Digamos que uno podría decir uno de los objetivos claros de esto. En segundo lugar, si ustedes han notado el comportamiento de este gobierno desde sus inicios, lo primero que planteó fue construir un gobierno de coalición. El país ha vivido una historia de exclusiones de tipo social y de tipo político. Y la apuesta de un gobierno de coalición sencillamente busca, en primer lugar, la inclusión de otros sectores políticos para gobernar. Entonces, si vamos a hablar de paz total, el primer, digamos, ejemplo de un paso hacia la paz total es considerar la paz política. Y la paz política es posible cuando se pacta. Y un pacto permite cogobernar, que es un poco lo que hoy se está dando en el país, que es sectores que apostaron a este pacto hacen parte de la estructura de un gobierno de coalición, ¿ya? El segundo aspecto de esta paz total, que ya es todos los vasos comunicantes que se han trazado para que actores armados puedan hacer parte de la construcción de esta paz total. O sea, la paz se hace con todos o no se hace. Y en eso, pues, el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para establecer, en primer lugar, vasos comunicantes con los distintos actores armados, incluso con bandas criminales, para buscarle un camino y una salida a una historia de conflicto. Un terreno, indudablemente, como todo, no es tan fácil, más cuando un país como el nuestro ha vivido en permanente conflicto y en permanente guerra. Y plantear un escenario de paz total que se sintetiza como una apuesta de reconciliación nacional, ¿sí? No es tan fácil. Esto no significa, como se ha querido entender, fragilidad de un gobierno. Si podemos mostrar hoy estadísticas, este gobierno, al tiempo que ha planteado diálogos con distintos sectores armados, incluso con sectores relacionados con el narcotráfico, para buscar un camino de solución de paz total para el país, al tiempo ha ejercido unos niveles de, digamos, de autoridad como corresponde. De hecho, se han dado muchos golpes a las redes del narcotráfico, con una particularidad que se podría distinguir, y es golpe a las rutas del narcotráfico. Golpe a las rutas del narcotráfico, que es prácticamente como la sangre que alimenta el negocio del narcotráfico. Entonces, este gobierno ha dado, digamos, unos golpes certeros a estas bandas, en particular al narcotráfico, al tiempo que propone unos escenarios de diálogo para buscarle una alternativa. No se trata de garrote y zanahoria, se trata de entender, digamos, un Estado que ejerce su autoridad sobre quienes quieren seguir delinquiendo y quienes trafican
pero al mismo tiempo plantea un camino que permita un diálogo y un proceso de reconciliación para salvar el país. Un proyecto de salvación nacional, como lo decía Álvaro Gómez. Y ese proyecto de salvación nacional implica una apuesta por una paz que nos incorpora absolutamente a todos. Quiero dejar un elemento porque se preguntarían, pero es que en este gobierno se vienen sintiendo unos escenarios de inseguridad ya en las ciudades. Yo me atrevería, yo tengo una hipótesis que hay una especie de retaliación por la presión que viene ejerciendo el gobierno nacional sobre todos estos grupos y todas estas bandas en los distintos territorios del país. Y esa retaliación puede tener como propósito generar en las ciudades un escenario o un imaginario colectivo de inseguridad que se ponga en contra de este gobierno y los propósitos que busca este gobierno con el plan de desarrollo. Lo estamos sintiendo en Barranquilla, en muchas ciudades. Puede tener una explicación. Yo hago esa hipótesis de que no son más que retaliaciones frente a la posible pérdida de poder de estos grupos armados en los territorios y buscan algunos mecanismos de generar zozobra para construir la sensación de inseguridad en el imaginario colectivo y de la ausencia de mano dura, como ha sido, entre otras cosas, el modelo de gobiernos anteriores que consideran que la seguridad simplemente es un tema de represión y no un tema que implica otros aspectos vistos desde la seguridad humana, que hablábamos al comienzo, y de la seguridad territorial, que es el elemento de una seguridad integral, que implica previsión, implica prevención, pero al mismo tiempo control. Prevención y al mismo tiempo control. Previsión. Y previsión. Pero bajo esa perspectiva, el enfoque que tiene el Plan Nacional de Desarrollo habla de estabilidad macroeconómica, de enfoque diferencial, y el componente de la política social tiene un nervio central, que es la inversión en las poblaciones vulnerables, las mujeres, los niños. No es un asunto de nominalismo y esperemos que esto se traduzca en la práctica. Dice niños amados y poblaciones indígenas. Las condiciones de vulnerabilidad de sectores específicos de la población en Colombia requieren un trato más que diferencial, restaurador de los años de exclusión, de abandono e indiferencia de nuestra sociedad frente a esos grupos específicos. Son muchos los temas que aborda el Plan Nacional de Desarrollo. Lamentablemente en una hora no podemos desarrollarlo. Yo creo que, doctor Padilla, vamos a necesitar más programas para ir desglosando específicamente cada uno de estos temas, pero las líneas generales han quedado muy claras. Para ir concluyendo el día de hoy, ¿qué pueden esperar los colombianos, los habitantes del Caribe colombiano y los barranquilleros de este plan de desarrollo? Bueno, primero, reducir la pobreza. La región Caribe es una de las regiones, como la del Pacífico, más desiguales. Hay una apuesta de este plan como meta, reducir en un dígito la pobreza nacional. Entonces, eso implica aspectos como hambre cero, que va conectado a toda la estrategia de desarrollo agroindustrial. 1. 2. La renta ciudadana, como uno de los proyectos o programas,
para apostarle a esa meta de reducción de pobreza. Ya hay muchas familias que, de acuerdo al número de miembros que tenga el hogar, para poner una de las variables, reciben una renta ciudadana que es superior a lo que estaba establecido anteriormente. Algunos cuestionan, algunas voces críticas cuestionan esa renta ciudadana porque consideran que es una especie de paternalismo. Pero creo que la obligación que tiene un Estado, un gobierno, es proteger a los más débiles, en una lógica que sea disminuirle sus cargas, pero una vez que esas cargas son disminuidas, se aumenten sus posibilidades. Por eso el plan también establece líneas de emprendimiento y plantea un eje bien interesante, que es el tema de la economía popular. La economía popular como otra diversa forma de producción y de participación en el desarrollo de este plan de 2023, 2022 al 2026. Entonces, toda la economía popular a través de formas de asociatividad. Entonces, asociatividad de los campesinos para emprender desarrollos agrícolas, asociatividad, póngale en hambre cero uno podría poner un ejemplo, de unidades de compras en los territorios, porque no es lo mismo que comprar de manera individual que comprar colectivamente. Eso puede ser como una de las líneas que se pueden trabajar. Y algo importantísimo, la asociatividad y la participación de las comunidades en el desarrollo y ejecución de obras públicas, vías. Por ejemplo, hay que decirlo, la posibilidad de participación de las acciones comunales en contratación para el desarrollo de obras públicas. Fíjense que esto tiene otro elemento adicional que incorpora el plan, y es comenzar a romperle la estructura corrupta que se ha incrustado durante mucho tiempo en nuestra sociedad colombiana y sobre todo en gobiernos y en la contratación de obras. El hecho que las comunidades también participen permite abrir el espectro de desarrollo de obras con la participación de la comunidad. Entonces no queda centrado en un solo individuo que normalmente acapara, ¿sí?, y se toma toda la contratación de las ciudades, sino que participa. El otro tema de las asociaciones de padres de familia, por ejemplo, los PAE. Los PAE que, entre otras cosas, se buscan para que puedan tener alimentos los niños en las escuelas. Ya sabemos toda la historia de corrupción y los impactos negativos que ha generado, con muertes de niños, caso La Guajira, para poner algunos ejemplos, porque esos alimentos no llegan a estos niños. Participando los padres de familia en esos procesos, ¿quién más va a cuidar a su propio hijo que los mismos padres, a partir de la contratación de estos PAEs con participación de la comunidad? Entonces yo creo que el plan de desarrollo abre un abanico bastante amplio para el departamento, para Barranquilla, porque como sujeto de derecho, en ejes como la seguridad humana y la justicia social, Barranquilla tiene, y el departamento, eso depende de la rueda de participación que tiene que hacer esta ciudadanía, porque podemos sacar adelante este país con la rueda del gobierno nacional, pero falta otra rueda, que es la participación de la sociedad en una ecuación gobierno-pueblo para sacar adelante este plan de desarrollo en los distintos aspectos que él plantea. Estos elementos planteados hoy magistralmente por el doctor Cristóbal Padilla
nos ofrecen luces de lo que espera el pueblo colombiano sobre la aplicación de estas medidas que describen, analizan, desarrollan y también orientan las decisiones con la creación de organismos, mecanismos, instrumentos que le confieren poder a la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Padilla, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla, y volveremos a vernos porque vamos a pasar de estas generalidades a las especificidades. Gracias, Julio. Me provocaste con este tema que es bastante denso, el plan de desarrollo. Tenemos la tarea de seguirlo estudiando todos. Mensaje para los ciudadanos y ciudadanas, porque, como decíamos al comienzo, ahí está la ruta del cambio por la vida. Esa ruta comenzó realmente a operar a partir de la sanción de la ley del Plan de Desarrollo Nacional que se dio en el mes de junio. Iniciamos realmente este gobierno a partir de la ejecución de este plan de desarrollo, que es como cuando el emperador César planteó la travesía del Rubicón, o sea, pasar al otro lado, y el instrumento es el plan de desarrollo para la transformación del país. Y la suerte está echada. Y no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás. Muchísimas gracias, doctor Cristóbal Padilla. Lo hemos visto. Los cambios requieren 3 elementos fundamentales. El primero es la comprensión de la situación. Cuando comprendemos la situación, podemos avanzar al siguiente paso, que es la proposición de decisiones alternativas y soluciones. Y el tercer gran desafío de un cambio estructural, más allá de la descripción analítica, la propuesta es la implementación del plan. La mayoría de los planes de desarrollo en Colombia se quedaron en planes. Así como lo escucha. Planear, debatir, discutir, señalar, determinar responsabilidades, criticar gobiernos, hacer tabla rasa de las gestiones anteriores, y se pasaban los 4 años en 4 años superando algunos problemas que debemos reconocer en los cuales se ponía foco, pero los grandes problemas de los colombianos llevan más de un siglo sin resolver, y esto no es por ausencia de capacidad, ha sido simplemente ausencia de voluntad. La gente llega a gobernar ¿con quiénes? Con los mejores, con los amigos, con los que tienen la responsabilidad del deber y un espíritu superior de ejecutar medidas que se traduzcan más que en decisiones, en soluciones efectivas que espera la ciudadanía. El reto de una nueva cultura política va desde una nueva conciencia social. Solo una nueva conciencia social modifica nuestra cultura política. Nosotros lo hemos dicho aquí, no nos vamos a cansar de decirlo. La inclusión tiene que ser sin exclusión. Lo repito, incluir sin excluir. No es un quítate tú para ponerme yo. No es salte que ahora me toca a mí. No es este es mi momento y quédate calladito y quietecito. El día que esta sociedad se una, la fuerza no estará solo en la unión. La unión no será lo único que haga la fuerza. La fuerza y la unión estará en nuestra propia naturaleza colectiva. Hacia allá debemos avanzar, hacia una naturaleza que pueda construir el yo desde el nosotros, porque como decimos siempre aquí, lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.